Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la unidad número 3. Entonces, la unidad número 3 que comenzamos el día de hoy tiene que ver mucho con el estudio de la probabilidad. Probabilidad. Bueno, ese va a ser para la clase de hoy que iniciamos la unidad 3. Entonces, podríamos decir que el estudio de la probabilidad es importante porque ayuda a analizar los fenómenos bioestadísticos y porque nos ayuda a predecir, entre otras cosas, por ejemplo, cómo se puede dar la ingestión de medicamentos en el área de salud, por decirlo así. Entonces, para ser organizados, escribamos que es lo siguiente: probabilidad. El estudio de la probabilidad, vamos a escribirlo, el estudio de la probabilidad es importante. Probabilidad es importante, como ya lo hemos mencionado, pues porque ayuda eh, en la inferencia estadística. En la inferencia estadística. Para nuestro caso, pues que son el análisis de los fenómenos biológicos, decimos que en nuestro caso nos ayuda. Nos ayuda, por decirlo así, analizar o predecir el comportamiento, de una bacteria, el estado de salud de diferentes personas que se han sometido a una dieta, entre otras cosas. Pero lo más importante es cuando hablamos de probabilidad, es decir, bueno, ¿qué es la probabilidad? O sea, ¿qué se entiende por ese término de probabilidad? Y entonces la probabilidad la vamos a simbolizar con una letra P y una letra X entre paréntesis, en donde ese entre paréntesis quiere decir el evento al que se está sometiendo. Entonces lo que quiere decir es que la probabilidad no es más que un cociente de lo que conocemos como casos favorables. O sea, en el numerador vamos a hallar los casos favorables y en el denominador vamos a hallar los casos totales. Entonces la probabilidad es el cociente de los casos favorables sobre los casos totales. Ahora, de otra forma, también lo podemos mirar. Otra definición de probabilidad es lo que son los casos posibles, o sea, casos favorables o casos posibles, sobre los casos totales. Siempre en el denominador vamos a tener los casos totales. Además de esto, podríamos decir lo siguiente, que la probabilidad la podemos expresar de tres maneras. Una que sería la razón, otra que es en forma de decimal y otra que es en forma de porcentaje. Entonces escribámoslo como una nota para que nos quede más claro. Nota. La probabilidad se la puede expresar ¿cómo? Entonces hacemos las tres relaciones que hemos encontrado. Una que puede venir como decimal, otra que puede venir como porcentaje y otra que puede venir en términos de razón. Son las tres formas en las que se puede hallar la probabilidad. Bueno, importante, antes de entrar en el estudio ya de la respectiva probabilidad, mencionar que cuando uno trabaja este ejemplo de probabilidad, es importante mencionar lo que son los espacios muestrales. Entonces, ¿qué es un espacio muestral?
Entonces, el espacio muestral lo podemos definir como el conjunto de resultados de todos los posibles eventos para un fenómeno. Bueno, a fin de comprenderlo mejor, podemos escribir estas definiciones. Pues escribámoslo para que sea más claro. Entonces decimos que en el estudio de la probabilidad, en el estudio de la probabilidad, se torna importante, en el estudio de la probabilidad se torna importante la construcción de los espacios muestrales o del espacio muestral. Muestrales. Entonces, por definición, digámoslo así, pongamos EM, que quiere decir espacio muestral. Un espacio muestral refiere al conjunto de todos los eventos posibles, o sea, todos los resultados que se pueden dar para un experimento. Todos los resultados que se pueden dar para un experimento. Ahora, como es un conjunto, entonces los conjuntos debemos de recordar que se simbolizan con letras mayúsculas y además de eso que se escriben entre llaves. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El conjunto de todos los eventos posibles para un experimento. Entonces escribamos punto aparte. Se simboliza con letras mayúsculas y se escribe entre llaves. Bueno, entonces un breve resumen nos dice que estamos estudiando la probabilidad, de la cual se define como el cociente de casos favorables sobre casos totales, y que para ese análisis de la probabilidad es importante requerir el estudio del espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los eventos posibles para un experimento, y que además de eso se escribe entre paréntesis y se simboliza con letras mayúsculas. Bueno, elaboremos un ejemplo al respecto para entender mejor esta situación. Vamos a arrancar con ejemplos pues que son numéricos, un poquito más fácil de entenderlos, y luego ya entraremos a los fenómenos bioestadísticos, biológicos. Bueno, el primer ejemplo dice así, ejemplo 1. Ejemplo 1. Al lanzar un dado, calcule la probabilidad de obtener vamos a hacer dos viñetas. En la primera viñeta se hay que obtener un número par, y en el punto B, segundo ejercicio sería allí un número mayor a 4, mayor al número 4. Entonces, respuesta. Sucede que estamos hablando del lanzamiento de un dado, pues un dado normal,
no de esos que están adulterados, alterados, que cae una cara más de la otra, sino un dado normal. Usted sabe que cuando tenemos un dado normal, los dados tienen 6 caras. Bueno, en un lado está el número 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. La pregunta sería, ¿en cuántas o de cuántas maneras puede caer un dado? ¿Cuáles son los resultados que puede caer? Si yo tiro un dado, ¿de cuántas formas puede caer? Entonces habrá quien dice que puede caer en el número 1, puede caer en el número 2, puede caer en el número 3, en el 4, en el 5 o en el 6. Entonces, cuando yo listo los posibles resultados, estoy construyendo el espacio muestral. Ahora, estos son todos los posibles resultados sobre los que puede caer un dado. Lo que voy a hacer es ponerlos entre llaves para darle simbología de conjunto, y a este lo puedo llamar con una letra mayúscula, puede ser S, A, cualquier letra mayúscula, no me importaría. Entonces aquí están todos los posibles resultados de los que puede caer el dado en mención. Ahora, si nos dice el ejercicio, calcule la probabilidad de obtener un número par, entonces vamos a resolverlo. Nosotros sabemos que número par es aquel que termina en 2 o múltiplos de 2. Por ejemplo, aquí tendríamos los pares, el 2, el 4 y el 6. O sea que nuestros números pares son 2, 4 y 6 para nuestro ejercicio. Recordemos la fórmula de probabilidad. Entonces, la probabilidad de ser par, para nuestro caso, por fórmula, es los casos favorables sobre los casos totales, o casos posibles sobre total, que es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los casos favorables? Miren, es el 2, el 4, el 6. Aquí coloco la cantidad de casos favorables que yo tengo. En este caso serían 3 casos favorables. Mire, 2, 4 y 6. Dividido entre 6, que son todos los posibles del espacio muestral. Entonces, 3 sobre 6. Que si usted lo simplifica, esto es lo mismo que decir 1/2. Porque le saca la tercera de 3, 1, la tercera de 6, 2. Ahora, este resultado expresado así, 1/2, es la probabilidad como razón o como fracción. Entonces allí tenemos respuesta de probabilidad como razón. Si usted utiliza su calculadora y divide numerador entre denominador, o sea, 1 dividido entre 2, en la calculadora le va a dar que eso es 0,5. Y este es la probabilidad vista como decimal. Entonces tenemos, mire, probabilidad como razón cuando está en cociente, y al dividirlo como decimal. Si este número decimal que está aquí, yo lo multiplico, si este número lo multiplico por 100, entonces tendré como respuesta la probabilidad expresada en porcentaje. Entonces mire, si yo multiplico 0.5 por 100, 0.5 por 100, eso me da un total del 50. Y a este resultado final le agrego el porcentaje. Quiere decir que la probabilidad puede ser 1/2 cuando está en razón, 0.5 cuando está en decimal, 50% cuando está en porcentaje. Es la probabilidad de obtener un número par. Ahora, el ejercicio también nos pregunta ¿cuándo será una probabilidad de obtener un número mayor a 4? Pues pongámoslo acá, en el otro lado, para hacer el punto B. Entonces, un número mayor a 4. Recordemos, para el punto B, por definición siempre podemos decirlo que x sea mayor que 4.
número mayor que 4. La probabilidad es caso favorable sobre caso total. Entonces, en mi caso favorable, ¿qué números al tirar el dado me caen mayor que 4 en el espacio muestral? Solamente sería el número 5 y el número 6. Entonces tengo dos posibilidades. Por eso yo aquí podría decir que la probabilidad de que un número sea mayor que 4, casos favorables 2. O sea, la cantidad es 2, que son el número 5 y el número 6. Sobre el total es 6, porque son todas las formas que puede caer el dado. Al simplificarlo, la mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3, podríamos decir que la probabilidad es 1/3, si la expresamos como razón. Probabilidad de 1/3. Si dividimos 1 sobre 3, nos quedará que esto es, pues es lo mismo que decir 0.33 y lo que sigue, 0.33. Y ahí estaría como decimal. Y si multiplicamos por 100 este número decimal, tendríamos que la probabilidad efectuada es del 33.3%. Bueno, este número es periódico, que sí. O sea que la probabilidad de obtener un número mayor a 4 es del 33.3%. Hasta ahí es la primera parte de lo que es el análisis de probabilidad. Pero sucede que cuando estamos viendo estos ejercicios de análisis probabilístico, creo que se van dando cuenta que muchas veces nos va a tocar contar los fenómenos que hay, sobre todo para construir el espacio muestral. Por ejemplo, cuántas veces o de cuántas maneras cae un dado, de cuántas maneras puede caer una moneda o al mismo tiempo un dado de una moneda y pues en infinidad de cosas. A veces ese conteo se pone un poco extenso y es bueno saber algunas técnicas que nos ayuden a contar de mejor manera. Razón por la cual nosotros ahora vamos a estudiar algunas técnicas de conteo que nos van a facilitar esta inquietud que se nos va presentando. Así entonces, podemos decir que escribimos como un subtítulo el estudio de las técnicas de conteo. Escribamos como subtítulo técnicas de conteo. Técnicas de conteo. Y podemos decir, mencionar de ellas que son aquellas que facilitan numerar, o sea, numerar los eventos para un experimento. Los eventos para un experimento. Cuando hablamos de estas técnicas de conteo, tendremos en cuenta que básicamente nos vamos a fundamentar en dos principios, que son los principios fundamentales del conteo. Entonces escribámoslo así, digámosle, se basan en dos principios. Y el primer principio, llamémoslo principio número 1, se conoce con el nombre de principio de adición. Principio de adición. Bueno, yo creo que por el mismo nombre nos va sugiriendo qué es lo que tendríamos que hacer allí en ese principio de adición. Entonces nos va diciendo más o menos qué.
tendríamos que hacer una suma por algún lado. Bueno, pero ¿qué dice el principio de adición? Dice lo siguiente, principio de adición. Dice así, que si un evento A, que lo llamamos A, se repite, o se presenta mejor, se presenta de n maneras, si un evento A se presenta de n maneras, y un evento B, se presenta de m maneras, o sea, de otro número de maneras, quiere decir allí. Entonces, el evento A, lo voy a poner aquí con otro color, el evento A o el evento B está de n más m maneras posibles. Entonces el principio de adición dice que si usted tiene un evento A que se está presentando de cierta forma y tiene un evento B que también se presenta de otra forma, pues la unión, recuerde que este O tiene que ver mucho con la unión de estos dos conjuntos o de estos dos eventos se va a dar de n más n maneras. Vamos a conocerlo como los cardinales que se pueden presentar. En términos de escritura matemática un poco más formal, podríamos decir que lo que está aconteciendo allí es lo siguiente. Que el cardinal, este n lo vamos a entender como el cardinal de la unión de los dos conjuntos de A con B no es más que sumar el cardinal de lo que tenemos con A más el cardinal de lo que tenemos con B. Obviamente vamos a comprender que la intersección entre los dos pues es vacía. Bueno, lo que siempre hemos visto es que a veces cuando se nos presentan estas cosas en matemáticas tendemos a confundirnos un poco, pero ya miraremos que no, que en la práctica todo es fácil. Entonces, como quien dice, traduzcamos esto al español. ¿Qué quiere decir eso? Para ello, vamos a proceder con un ejemplo, para aclararnos más. El ejemplo dice así. Ejemplo. Si en una biblioteca hay 3 libros de misterio. En una biblioteca hay 3 libros de misterio. 5 novelas, de esas novelas de romance. 5 novelas. Y 4 libros de aventura. Pregunta: ¿de cuántas maneras se puede escoger un libro? ¿Cuántas maneras se puede escoger un libro? Bueno, a ver, tómese un tiempo para pensar el ejercicio. ¿Cómo lo haría usted?
¿Sí? ¿Alguna idea? Bueno, ¿no? Entonces dice lo siguiente, mire. En una biblioteca usted tiene 3 libros de misterio. Vamos a ponerle respuesta. Hay 3 libros, pues, que son de misterio. 5 que son novelas. 5 que son novelas. Y 4 que son de aventura. ¿De cuántas formas se puede escoger un libro? O sea que uno dice lo siguiente. Cuando yo tengo estos libros, en total, ¿cuántos son? 5 y 3 son 8, 8 y 4 son 12. ¿De cuántas formas puedo escogerlo? Uno dice, yo puedo escoger bien o los 3 libros que sean de misterio, ojo con lo que voy a decir, que es los 3 libros que sean de misterio, o la otra posibilidad es que yo puedo escoger los 5 libros que sean de novelas, o la otra posibilidad es que yo puedo escoger los 4 libros que son de aventura. Entonces, como se dan cuenta, entre cada número estoy usando una expresión clave que es la O, porque digo 3 de misterio o 5 de novela. Cuando esté utilizando esa clave, que sea la O la vamos a cambiar por una suma. Entonces, O va a querer decir que vamos a sumar. Entonces, 3 de misterio o sea, más 5 de novelas o 4 de aventura. Entonces, allí se suma y en total tendríamos que son de 12 formas posibles. De 12 formas o maneras posibles. Bueno, ese hecho creo que nos hace notar que en el principio de adición la clave está en identificar cuando yo leo la letra O para ponerle zoom. Escribámoslo como una nota para que se entienda mejor. Entonces quedaría así. Nota. En el principio de adición, la clave está en identificar la O. Pues como decimos, ¿no? 3 de misterio o 5 de novela o 4 de aventura. La O. Lo cual implica sumar pues los resultados que tenemos, sumar los eventos que hemos tenido. Asimismo, entonces, podemos decir que cuando estamos utilizando las técnicas de conteo existen 2 principios. El primero era el principio de adición y el segundo principio que vamos a analizar se conoce con el nombre de principio 2 o principio de multiplicación. Bueno, es muy similar al anterior y dice lo siguiente. Dice así. Si un evento A ocurre de n maneras, y aquí vamos a hacer de una vez la simbología, dice y un evento B ocurre
ocurre de m maneras, o sea, de otras formas, entonces el evento A, pongámosle con otro color, y B, A y B, ocurre de m por n maneras. Entonces creo que vamos observando que a diferencia del caso anterior, ahora la clave va a estar en identificar la letra I. En el principio uno era identificar la letra O de m por n maneras. El principio número 2, que es el principio de multiplicación, lo podemos simbolizar con la operación de conjuntos, la cual es la intersección. Por ejemplo, miren, el cardinal, y aquí tendríamos que hacer una diferencia de A intersección B, este es n de cardinal y esta sería n de intersección, es igual al cardinal de A por el cardinal de B. Cardinal de A por el cardinal de B, siempre que los dos sean disyuntos. O sea, quiere decir disyuntos que pues no tengan cosas incomunes, por decirlo de una manera. Bueno, traduzcámoslo, hagámoslo con un ejemplo para que sea más claro, para entender. Bueno, vamos borrando. Ejemplo. ¿De cuántas maneras se puede organizar un plato de comida en un restaurante que tiene 3 aperitivos. Y 4 entradas diferentes. 4 entradas diferentes. Vale, un poquito más de tinta al azul. Mientras vaya pensando, ¿cómo haría ese ejercicio? ¿Qué se le ocurre? Bueno, uno va diciendo en este ejercicio que puede tener así, pongámosle, ¿no? Aperitivo 1, aperitivo 2, aperitivo 3. Total tiene 3 aperitivos. Y 4 entradas, o sea, entrada 1, entrada 2, entrada 3 y entrada 4, un ejemplo. Entonces, el aperitivo 1 puede venir con la entrada 1, o puede venir con la entrada 2, o con la entrada 3, o con la entrada 4. Ahí vamos, 4 resultados, 4 formas. Otra forma que puede darse es que el aperitivo
el aperitivo 2 pueda darse con la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3 o la entrada 4. Tendríamos otras 4 formas. Y otra manera en la que se puede presentar es que el aperitivo 3, ahora que vamos a la 3, vaya con la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3 y la entrada 4, que ahí sería un total de 4 formas. Si lo hacemos así, pues tenemos que la respuesta también sería 12 formas. Pero utilizando el principio de la multiplicación, uno coge los eventos. El evento A, mire, se produce de 3 maneras. Y el evento B se produce de 4 maneras. Entonces el principio de la multiplicación dice que multiplique esos valores. 3 de aperitivos por 4 de entradas y nos va a dar las mismas 12 formas o 12 resultados que tendríamos acá. Lo interesante de este ejemplo es que logramos observar esto, mire, en la pregunta, que tiene 3 aperitivos y 4 entradas diferentes. Esa letra I es la que nos hace analizar que estamos en el principio de multiplicación. Bueno, escribámoslo como una nota para que lo recordemos. Así, nota. Nota. En el principio de la multiplicación, la clave está en reconocer la letra I. Reconocer la letra I. Si fuera O, recordemos, es suma. Si es I, es multiplicación. Bueno, haremos ahora ejemplos variados para que ustedes vayan viendo qué principio aplica. Entonces, el ejemplo siguiente. Ejemplo siguiente. Dice así, lo voy leyendo y lo voy escribiendo. Entonces, en una finca, los animales se identifican individualmente con una placa metálica cuya numeración está constituida por 4 dígitos que van del 0 al 9. Sin permitir repeticiones. O sea, no se puede repetir.
sin permitir repeticiones. Sin permitir repeticiones. Entonces, punto A, pregunta A, ¿cuántas placas de marcación pueden elaborarse? ¿Cuántas placas de marcación pueden elaborarse? Bueno, piense una posible respuesta para el ejercicio. ¿Qué método usaría? Principio 1, 2, ¿por qué? ¿Qué idea cree que sería conveniente utilizar? Bueno, para solucionar el ejercicio, diríamos lo siguiente nosotros. Miren, en una finca los animales se identifican individualmente con una placa metálica cuya numeración está constituida por 4 dígitos. Esta es una clave a tener en cuenta. O sea que la placa, por decirlo así, aquí vamos a tener nuestra plaquita. Este es el marco de la placa. En esta placa van a ir 4 números. Como quien dice, aquí voy a poner 4 espacios para el primer, segundo, tercero y cuarto resultado. Y esos números pues son los dígitos que van del 0 al 9, sin permitir repeticiones. Entonces, usted aquí sobre cada uno de estos tiene que ubicar la cantidad de posibilidades que tiene cada un número de ser escogido. Por ejemplo, el primer número, ¿cuántas posibilidades cree que tiene? El primer número. Entonces, el primer número tiene 10 posibilidades. Ahí escribimos el número 10. ¿Por qué? Porque son números del 0 al 9, o sea que puede ser el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el 9. Hay 10 números. Entonces, el primer número tendría 10 posibilidades. Aquí van las posibilidades de ser escogido. Si no se puede repetir, entonces, ¿cuántas posibilidades tiene el segundo? Usted no puede repetir. El segundo ya sería solamente 9 posibilidades. Por ejemplo, si escogió el 8 acá, pues ya no lo puede repetir, acá tocaría otro número. Entonces, miren, 10 en el principio, 9 en el otro. El otro, ¿cuántas posibilidades puede obtener? Puede ser contado. Y el otro tendría ya 8 posibilidades. Y el último, ¿por qué? Porque no se puede repetir, sin permitir repeticiones, tendría 7 posibilidades. Lo que hacemos nosotros es, por cada una de estas posibilidades, crear, como decir, una casillita. La casillita en donde van a ir esas posibilidades. Cada casilla, recuerde, cuenta el número de posibilidades que tiene para llenarse. Y al final usted lo que hace es multiplicar esos resultados. O sea, multiplica 10 por 9 por 8 por 7. Ahí estaremos usando el principio 2, principio de multiplicación. Al multiplicar, nos queda que la respuesta será en total 5040 placas. 5040 placas. Y ahí está resuelto este primer ejercicio. O sea, lo que tiene que tener en cuenta es la cantidad de dígitos que va a usar en la placa. Si fueran 5 dígitos, por ejemplo, usted tendría que haber hecho 5 casillas. Si fueran 3 dígitos, 3 casillas y así. Y en cada casilla contar las posibilidades que tiene de llenarse. Aquí es 10 porque son 10 números. Como no lo puedo repetir, entonces en la otra ya va 9. Como ya no puedo repetir, ¿cuántos me quedan? Me quedan 8. Y como no se puede repetir, me quedan 7. Y por el principio de multiplicación,
pues multiplico cada uno de estos y obtengo las 5040 formas que se pueden hacer las placas. Bueno, con este mismo ejemplo, vamos a un punto B. Punto B. A ver, ¿cómo les va a ustedes con este ejercicio? Entonces, en el punto B, dice así, con el mismo enunciado. Si no se permite, que las placas, comiencen o empiecen en cero, pregunta, ¿cuántas marcas pueden formarse? ¿Cuántas marcas pueden formarse? Bueno, entonces la idea es la misma. ¿Cuántas casillas tengo que hacer en ese caso? Tendría que hacer 4 casillas. Lo podemos conocer como la técnica de las casillas. ¿Por qué 4? Porque aquí en el ejemplo dice que son 4 dígitos. Por eso va 4. Ahora yo tengo que contar cuántas posibilidades va para cada una de estas casillas. Pero tengo en cuenta que el primer número no puede ser 0 y no se pueden repetir. Miren, de 0 al 9 en total tengo 10 números. Pero aquí, ¿cuántas posibilidades alcanzan para poder escribir? De los 10 números, solamente me alcanzaría 9. ¿Por qué? Porque el 0 ya no va. O sea, es como tener aquí así, miren, los números del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí tengo 10 números. Pero si me dicen que en la primera no se permite que el primero vaya a 0, mire, entonces si aquí no va a 0, pueden ir cualquiera de estas 9 opciones. Puede caer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9 menos el 0. O sea, tengo 9 opciones. Para la segunda, ¿cuántas me quedarían? Me quedarían también 9. ¿Por qué? Supongamos que aquí el primer número que cayó fue el 1, un ejemplo, supongamos. Entonces lo tacho el 1. ¿Cuántos números me quedan? Me quedan 9 porque el 0 ya puede ir en la segunda casilla. ¿Sí? Entonces ya me quedaría 9. Ahora, para la otra, ¿cuántas me quedarían? Entonces me quedarían 8 y para la otra ya me quedarían 7. O sea, cada uno se le va reduciendo el 1, una posibilidad. Entonces repito, para que sea más clara, aquí es 9, porque mire, tengo 10 números, pero el 0 no puede ir, entonces me quedan 9 opciones. Supongamos que escribí el número 9 como primera opción, mire, lo tacho el 9, solo me quedan 9 opciones para el segundo. Supongamos que el número que se está escribiendo es 9, 8, entonces tacho estas dos opciones, mire, el 9 y el 8. ¿Cuántas me quedan? Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me quedan 8 opciones. Supongamos que aquí cayó el 7, tacho estos 3, mire, ¿cuántas opciones me van quedando? Me van quedando 7 opciones. Y lo que hago, aquí las casillas es la cantidad de multiplicar, lo que hago es multiplicar estos resultados. 9 por 9 por 8 y por 7. Y eso me dice
que en total tengo 4536 maneras o marcas, que es lo que pregunta el ejercicio. 4536 marcas. Bueno, vaya copiándolo, pues tómese su tiempo. Hagamos otro ejercicio. Bueno, ejemplo siguiente. Ejemplo. Dice así, ¿de cuántas maneras, diferentes, se pueden formar números? De 3 dígitos, si se cuenta con los números 1, 3, 4, 5, 7 y 8. Bueno, ahí vaya pensando un momento de cuántas formas cree que se puede hacer ese ejercicio. Y creo que se va dando cuenta de que aquí, mire, le están diciendo que los números que vamos a formar son de 3 dígitos. O sea que serían 3 casillas, correcto, muy bien. Entonces, podríamos poner aquí primera casilla, segunda casilla, tercera casilla. 3 casillas porque son 3 dígitos. Recuerde, cada casilla cuenta el número de posibilidades que tiene cada número de ser escogido. O sea que le dicen a usted, ¿cuántas posibilidades puede ir aquí? Obviamente vamos a comprender que a excepción de que se diga lo contrario, los números no se pueden repetir. Pues vamos a decir eso. O sea que si los números no se pueden repetir, tendríamos ¿cuántas formas? Miren, en total tenemos 2, 3, 4, 5, tenemos 6 formas. O sea que aquí puedo poner 6 formas. Como no se puede repetir al otro, solamente le va a tocar 5 formas. Y el otro va a tener 4 formas. Ahora multiplicamos. 5 por 4, 20, y 20 por 2, 120, o sea que esto es 120 formas. 120 formas cuando no se pueden repetir. Y si se pudiera repetir, supongamos el caso que el ejercicio dice los números sí se pueden repetir, entonces habría que haber hecho lo siguiente. Usted hace sus 3 casillas, contando el caso de que sí se repite. Acá es cuando no se repite. Entonces mire, 3 casillas y podríamos decir lo siguiente. Hay 6 números, 2, 4, 6. Aquí alcanzaría 6 posibilidades porque hay 6 números. El número se puede repetir, quiere decir que aquí también alcanzaría 6 veces. Y como aquí en la tercera forma también se puede repetir, también puede ser cualquiera de esos 6 números el que caiga aquí. O sea que en este caso
Cuando sí se da la posibilidad de repetir, la respuesta es 6 a la 3, que es lo mismo que decir 6 por 6 por 6. Bueno, en nuestra calculadora tendríamos que hacerlo. 6 por 6, 36, 36 por 6. O sea que nos quedaría 6 por 6, 36, 36 por 6, 6 por 6, 36, llevo 3, 6 por 3, 18, 19, 20, 21. O sea que en total sería de 216 formas. En el caso de que sí se pudiera repetir, y si no se puede repetir, de 120 maneras. Ahora, con este mismo ejercicio, o sea, con este mismo enunciado, hagamos un punto C. Punto C. Vamos borrando con el mismo enunciado. Entonces A, la acá es B. Y entonces quedaría lo siguiente, a ver. Punto C. Con el mismo enunciado. La pregunta sería ahora, ¿cuántos números de ellos son pares? ¿Cuántos números de ellos son pares? Recordemos que estamos situados en el caso, pues de aquí, como dijimos, en adelante es que no se puede repetir, a excepción que se diga algo diferente. ¿Cuántos de ellos son pares? Pues teniendo la condición de que los números no se pueden repetir. Entonces, hacemos nuestras tres casillas, son nuestras tres posibilidades. Recuerde, tres casillas porque son tres dígitos. ¿Y cuándo un número se llama par? Sería la pregunta. Entonces, un número se llama par cuando termina en 2 o múltiplo de 2. Por ejemplo, en nuestro caso, para que sea par tendría que terminar en ¿qué? En 4 o en 8. En 4 o en 8. O sea que ¿cuántas posibilidades acá es para que sea par? Recuerdes en el último número. Aquí puede caer 4 o el 8. O sea, ¿cuántas posibilidades tengo? Eso, tengo dos posibilidades. Ahí solamente hay dos posibilidades. 4 o 8. Ahora, recuerde que no se puede repetir. Entonces, ¿cuántas posibilidades queda acá? Si ya escogí, supongamos el 8. O sea, se escoge el 8, aquí ya quedan solamente 5. 5. Y en el otro, como va bajando, serían 4. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Pues tendría que multiplicar 5 por 4, 20, y 20 por 2, en total 40 maneras. 40 maneras. O sea, 40 números pares. Bueno, el punto D. A ver, el punto D. Con los mismos números. Con los mismos números. La pregunta es, ¿cuántos números de ellos, o sea, de los que tenemos en mención allí, cuántos números de ellos son mayores a 500? ¿Cuántos números de ellos son mayores a 500? Piense un momento el ejercicio. ¿Cómo lo haría?
Entonces, recordemos que habría que hacer aquí las 3 casillas. 3 casillas. Ahora, para que un número sea mayor que 500, aquí, pues, ¿qué opción puede caer como primer espacio? Por ejemplo, ¿puede ir el número 1 aquí? No, porque si lo pongo el 1 quedaría como un 100 algo, un 120, así, 130. ¿Puede ir el 3? No. El 4 tampoco, porque quedaría como 400. Tocaría que vaya desde el 5, porque el 5 va con 513, por ejemplo, y así. O sea que aquí puede caer el 5, el 7 y el 8. ¿Cuántas posibilidades? 3. Que puede ser el 5, el 7 y el 8. Ahora, si ya cojo, supongamos el 8, miren, ¿cuántas me quedan? Me quedan 5, y en el otro me quedan, ¿cuántas? Me quedarían 4, porque va bajando. Multiplico, 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 números, son mayores que 500, 60 formas. 60 formas. Bueno, y el ejercicio E, perdón, a ver, con lo mismo. El ejercicio E dice así. ¿Cuál es la probabilidad? Ya, pongámosle con probabilidad para recordar lo del inicio. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? Recuerde que nosotros ya sacamos cuántos pares tenemos, esa es una ventaja. Recuerde eso en los ejercicios anteriores que hemos hecho. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? Entonces, ¿cuánto nos dio los números pares? ¿De cuántos pares? Son 40, ¿no? Tendríamos 40. Entonces, recordemos por fórmula que la probabilidad, pues, de que el evento salga par sería, probabilidad de que el evento salga par sería igual. Por fórmula es casos favorables sobre casos totales. Entonces, los favorables, en el favorable nos dio que sacamos un total de 40 números que son pares. En el ejercicio que ya hicimos antes. 40 números pares. ¿Y cuántos totales hay? ¿Cuántos totales? El total fue el primero que hicimos. ¿Que nos dio cuánto? 120. El total nos dio 120 en el primer ejercicio A que hicimos. Entonces, simplificamos. Al simplificar, un 0 arriba con un 0 abajo se cancela. La mitad de 4, 2, la mitad de 12, 6, la mitad 1, la mitad 3. O sea que como razón, la probabilidad sería de 1/3. Si usted lo va a expresar como decimal, esto sería 0,333, bueno, y lo que sigue. Y si quiere como porcentaje, recuerde este número, lo multiplica por 100 y quedaría 33.3% como respuesta de probabilidad. Bueno, este es un primer acercamiento de lo que hemos hecho en la clase del día de hoy. Así que para cerrar ideas, pues cerremos con un mapa que nos oriente de todo lo que hemos trabajado.
Entonces, ¿qué hicimos el día de hoy? ¿Qué hicimos? Analizamos la probabilidad. Esa probabilidad como un cociente, y el cociente definido de casos favorables o casos posibles sobre casos totales. O sea, la probabilidad es un cociente. Esta probabilidad se la puede expresar de tres maneras: como razón, como decimal y también como porcentaje. Hay que conocer las tres formas de expresar la probabilidad. Dijimos que para encontrar las probabilidades hay que determinar también el espacio muestral. Y el espacio muestral no es más que el conjunto de todos los posibles resultados para un experimento, que se simboliza con letras mayúsculas y se escribe entre llaves. Para construir el espacio muestral, a veces es apropiado utilizar dos principios, o que son los principios básicos del conteo, y en el principio 1 analizamos el principio de adición, y en el principio 2 estudiamos el principio de multiplicación. Dijimos que el principio de adición lo que decía era que teníamos que sumar resultados, mientras que en multiplicación pues multiplicábamos. Pero que la clave aquí con el principio de adición estaba cuando en la lectura de los ejercicios se identificaba el conector O, mientras que en la multiplicación se conectaba el conector I. Vimos además que en el principio de la multiplicación surge como importante el estudio de una técnica que hemos denominado la técnica de casillas. Y que cuando hablamos de las técnicas de casilla, en cada casilla se escribe las posibilidades que tiene cada número de ser escogido. Bueno, esa fue la clase para el día de hoy. Espero que les haya gustado.